¿Alguna vez sentiste que todo a tu alrededor estaba diseñado para hacerte sentir que no perteneces ahí, que no importa cuánto te esfuerces, el mundo insiste en recordarte tu lugar? Sophie sabía perfectamente lo que era eso. Hija de un conserje, creció entre pasillos manchados y salones que nunca la notaron. Pero esa noche, frente a un auditorio lleno, la llamaron al escenario, no para reconocerla, sino para burlarse. Lo que nadie imaginaba era que esa chica de zapatos rotos estaba a punto de callar a todos con el sonido de su violín remendado. Si esta historia ya te tocó desde el inicio, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que llegan al alma. Ahora sí, prepárate, porque esto apenas comienza. El auditorio estaba a reventar. Estudiantes murmurando, maestros fingiendo estar ocupados, y un silencio incómodo que iba creciendo. Las luces parpadeaban y el micrófono chilló justo antes de que todo empezara. Sophie estaba parada detrás del telón, apretando su violín tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. El instrumento tenía las esquinas desgastadas y una cinta plateada lo envolvía como si intentara sostenerlo con fuerza. Era viejo, pero era suyo. Su papá lo había encontrado olvidado en un cuarto de limpieza y lo había reparado como pudo, con más cariño que técnica. Entre el público, su papá la miraba en silencio. Seguía con el uniforme de conserje, camisa azul deslavada, pantalón caqui y manchas de productos de limpieza en los brazos. Sus manos eran ásperas, cansadas, pero sus ojos brillaban con orgullo. Siempre creyó en ella. El problema era que Sophie no siempre creía en sí misma. Su participación en el evento había sido una sugerencia de último minuto por parte de una de las maestras, quien lo dijo con una sonrisa cínica. Vamos a darles espacio a todos los talentos, incluso los invisibles. Los demás maestros rieron. Sophie los escuchó. Mientras caminaba hacia el centro del escenario, los murmullos se convirtieron en cuchicheos incómodos. «¿Viste su violín? Se ve como de juguete», dijo alguien. «Seguro se le rompe en la primera nota», rió otro. Sophie tragó saliva. Cada paso sobre la madera pulida sonaba como una alerta en su cabeza. El miedo, la vergüenza, la inseguridad, todo pesaba. Pero no se detuvo. Subió al escenario. Colocó el violín sobre su hombro y sostuvo el arco. Era ahora o nunca. La maestra carraspeó desde el micrófono. «Vamos a escuchar a Sophie», dijo con una voz seca sin emoción, como si fuera una obligación. No había presentación, no había expectativa, solo silencio incómodo. Sophie respiró hondo, sus dedos temblaban. Pero cuando las cerdas del arco tocaron la primera cuerda, algo cambió. El sonido fue puro, claro, como si alguien hubiera jalado el alma de todos los presentes al centro del pecho. Ya no era una niña nerviosa en un escenario, era una historia hecha música, y el resto está por comenzar. La primera nota cruzó el aire como un rayo inesperado. No fue fuerte ni estridente, fue limpia, dolorosa, casi como un suspiro que llevaba años guardado. Un maestro dejó de escribir. Un alumno bajó su celular. La coordinadora del evento abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué estaba pasando? Sophie mantenía los ojos cerrados y el arco firme. La segunda nota vino más profunda. La tercera sonó como un grito que no alcanzó a salir. Era como si el violín estuviera hablando en su lugar, contando lo que ella nunca se atrevió a decir. El silencio del auditorio no era normal. No era ese silencio aburrido de siempre. Era un silencio pesado, cargado, como si todos supieran que estaban escuchando algo importante. Sophie no tocaba como los estudiantes con maestros privados. Ella tocaba como alguien que tuvo que aprender sola, escondida, sin que nadie la guiara. Cada movimiento suyo tenía una mezcla de miedo, coraje y algo que no se podía enseñar. La diferencia no estaba en la técnica, estaba en el alma.
La música se esparcía por las paredes, flotaba en el techo, volvía como un eco íntimo. Sophie no pensaba en el público. Era como si estuviera sola, en una bodega vacía, con sus audífonos rotos y la esperanza de que su papá la oyera del otro lado de la puerta. Pero esta vez sí había gente escuchando, y esa gente estaba completamente en shock. Algunos alumnos sintieron un nudo en la garganta sin saber por qué. Otros agacharon la mirada, avergonzados de haberse burlado minutos antes. En el costado del escenario, su papá seguía parado, inmóvil, con las manos apretando el palo del trapeador. Sus ojos estaban clavados en su hija. Él sabía que ese momento lo cambiaba todo. Ella lo sentía también. Cada nota era por él, por los dos, por las veces que no tuvieron ni para cuerdas nuevas, por cada mirada de desprecio. En la parte trasera del auditorio, un hombre se inclinó ligeramente hacia el frente. No era maestro, ni estudiante. Nadie lo había notado antes. Traía un traje azul marino, el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una expresión tan seria que asustaba. Sus manos descansaban sobre las rodillas. No aplaudía, no sonreía, solo miraba, como si esperara encontrar algo, algo que llevaba mucho tiempo buscando. La pieza llegó a su parte final, un último acorde, largo, suave, como un respiro que se rehúsa a terminar. Sophie mantuvo los ojos cerrados, su cuerpo entero temblaba. Cuando por fin bajó el arco, el auditorio seguía en silencio. Nadie se movía, nadie decía nada. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si nadie supiera qué hacer después de eso, y entonces una sola palma rompió el silencio, un aplauso solitario, lento, como dudando si era real lo que habían oído. Luego, otra persona se unió, y otra más. En cuestión de segundos, el lugar entero estalló en aplausos, gritos de asombro. Sophie no lo podía creer. Seguía esperando la burla, la risa cruel, pero eso nunca llegó. Seguía de pie, el violín aún bajo su barbilla. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Había imaginado ese momento 1000 veces, pero jamás así, jamás con tanta verdad. La gente que antes no la veía, ahora no podía dejar de mirarla. Entre ellos, los profesores. Entre ellos, el hombre de traje. Y ese hombre ya se estaba levantando. Sophie seguía inmóvil en el escenario cuando notó el movimiento al fondo del auditorio. Algunos estudiantes se volteaban, los maestros cuchicheaban. Un hombre de caminar firme avanzaba por el pasillo central. No traía ninguna libreta, ningún gafete de visitante. Su porte era elegante pero no ostentoso. Llevaba un traje azul marino perfectamente planchado, el cabello canoso peinado hacia atrás y una expresión que no se rompía con nada. A cada paso suyo, el murmullo crecía. No parecía ser parte del personal de la escuela. Una de las profesoras frunció el ceño, tratando de ubicarlo. Era Miss Harper, la misma que la había llamado al escenario con burla horas antes. Dio un paso al frente, confundida. «Disculpe, ¿usted quién es?», preguntó con un tono entre nervioso y molesto. El hombre se detuvo a unos metros del escenario, miró directo a Sophie y dijo con voz clara y pausada: «Daniel Whitmore». Un silencio pesado cayó sobre todos. Varios maestros se quedaron con la boca entreabierta. El nombre les sonaba demasiado. Sophie parpadeó. Lo había escuchado alguna vez en casa, en los discos viejos de su papá. Whitmore era una leyenda viva del violín. Exconcertista de la Sinfónica de Nueva York, egresado de Juilliard, fundador de uno de los conservatorios más importantes del país. Pero ahí estaba, en su escuela, en ese auditorio. No parecía impactado, no parecía conmovido. Solo observaba, como quien reconoce algo que llevaba tiempo esperando. «¿Quién te enseñó a tocar así?», preguntó sin rodeos. Sophie tragó saliva. «Yo sola», respondió bajito. Se escuchó un leve murmullo. «¿Tú sola?», repitió él, como si eso confirmara algo. Miss Harper interrumpió.
Eso no puede ser posible. Jamás ha tomado clases aquí. No forma parte del programa. Whitmore levantó una ceja, sin siquiera mirarla. Entonces su programa está desperdiciando talento. Volvió a mirar a Sophie. Lo que tú tienes no se enseña. Por eso quiero ayudarte. El auditorio entero se quedó sin aliento. Si lo único que te detiene es el dinero, olvídalo. Yo voy a pagar todo lo necesario para que audiciones en Juilliard. Y si decides ir más lejos, tengo un lugar para ti en mi conservatorio. Sophie sintió que el mundo giraba más rápido. No entendía si era real. No sabía si era un sueño, una trampa, una ilusión. Miró a su papá, que seguía al costado del escenario, con los ojos llenos de algo que no había visto en años. Esperanza. Pero yo no estoy preparada. Nunca tomé clases. No soy como los demás, dijo casi sin voz. Whitmore subió un peldaño del escenario. Ahora estaban cara a cara. Exactamente. Y por eso eres especial. Sophie sintió los ojos aguados. Su corazón latía tan fuerte que creía que todos lo escuchaban. Toda su vida había sido un intento por encajar, por no llamar la atención, por no molestar, y de pronto alguien la veía. De verdad. ¿Y si no soy suficiente?, preguntó. Era su mayor miedo, fallar y confirmar lo que todos siempre pensaron. Whitmore sonrió. No con condescendencia, sino con seguridad. No tienes que ser perfecta, solo tienes que intentarlo. Sophie volvió a mirar a su papá. No dijo nada, solo asintió con esa mirada que le decía, hazlo, ya es tu momento. Ella respiró hondo, cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, lo supo. Está bien, dijo con firmeza, acepto. Y con esas dos palabras, su vida cambió para siempre. El coche negro se detuvo justo frente a la escuela. Era elegante, sobrio, como los que se ven en las películas. El chofer, de traje impecable, bajó para abrir la puerta con una ligera reverencia. Sophie miró el interior con nerviosismo, su violín apretado contra el pecho. Su papá iba con ella, callado, como si todo eso no fuera real. Miss Harper los miraba desde la banqueta, con los brazos cruzados y cara de que aún no entendía qué estaba pasando. Cuando la puerta se cerró y el coche arrancó, Sophie supo que algo en su vida había quedado atrás para siempre. El camino fue silencioso. Las calles pasaban como borrones en la ventana. Sophie no dejaba de apretar su estuche. Su papá también estaba tenso, con la mirada fija al frente. Nadie hablaba. Hasta que Whitmore, con su tono calmo pero firme, rompió el silencio. Lo que estás a punto de ver, nunca lo imaginaste. Pero escúchame bien, esto no es un premio, es el inicio de algo mucho más grande. Sofía sintió. No entendía del todo a qué se refería, solo sabía que algo dentro de ella se estaba abriendo, como una puerta que siempre había estado cerrada. El coche giró una esquina y se detuvo frente a un edificio con columnas blancas y puertas doradas. Sobre la entrada, grabado en letras elegantes, se leía «Conservatorio Whitmore de Música». Sophie lo leyó en silencio. Su nombre sonaba tan lejano en ese mundo. Un asistente abrió la puerta. Adentro, el lugar parecía un templo. Pisos de madera pulida, luces cálidas, paredes cubiertas con retratos enmarcados de músicos legendarios. Cada rincón respiraba historia. Sophie caminaba despacio, como si pisar muy fuerte fuera a romper el encanto. Whitmore los guió por un pasillo amplio y abrió unas puertas pesadas. Dentro había una sala de conciertos vacía. Techos altísimos, cortinas rojas, sillas alineadas y un escenario que brillaba bajo la luz. «Sube», le dijo. Sophie lo miró, sorprendida. Dudó, pero obedeció. Cada paso sobre la madera se sentía sagrado. Cuando llegó al centro, sintió que el mundo guardaba silencio solo para ella. Whitmore colocó una partitura en sus manos. «Toca esto». Las notas parecían complejas, hermosas, llenas de emoción. Sophie tragó saliva, acomodó el violín y tocó. El sonido llenó la sala como una ola cálida. El eco regresaba con tanta claridad
que parecía que las paredes respiraban con ella. Cada nota era precisa, viva, real. Su papá, al fondo, se llevó la mano a la boca, no por sorpresa, sino por emoción pura, por orgullo. Cuando terminó, el silencio fue tan fuerte como la música. Whitmore estaba parado al fondo, con las manos entrelazadas y una expresión imposible de leer. Luego sonrió. «Eres exactamente lo que pensé que eras». Su papá subió despacio. Le temblaban las manos. Se le notaban las ganas de abrazarla, pero respetó el momento. «Eso fue increíble, hija», dijo con voz entrecortada. Ella solo sonrió. Por primera vez se sintió parte de algo más grande, pero aún faltaba más. «Hay alguien que quiero que conozcas», dijo Whitmore, ya caminando hacia la salida del salón. Sophie lo siguió sin saber qué esperar. En una sala pequeña los esperaba una mujer de presencia imponente. Vestido negro, cabello recogido, mirada intensa. Apenas la vio, Sophie reconoció el rostro. Eleanor Finch, directora del conservatorio. Una leyenda. Finch se acercó. «Daniel me habló de ti», dijo, «pero escucharte es otra cosa». Sophie sintió que se le cerraba la garganta. «Queremos ofrecerte un lugar aquí». «De inmediato», dijo la mujer. Sophie abrió los ojos sorprendida. «Con beca completa», agregó Whitmore. «Y alojamiento incluido», cerró Finch. «Tendrás acceso a todo lo que ofrecemos, a maestros de primer nivel, a lo que pocos siquiera se atreven a soñar». Sophie bajó la mirada. Tenía miedo de soñar demasiado. «¿Y mi papá?», preguntó en voz baja. «No puedo dejarlo». Su padre la tomó del hombro. «Hija, este es tu sueño. Yo estoy bien, siempre lo he estado. Pero tú necesitas volar». Ella tragó saliva. El corazón le latía con fuerza. Quería creer que era posible, y por primera vez lo creyó. «Sí», dijo al fin. «Acepto». Finch extendió la mano. Sophie la estrechó con fuerza. Era oficial. Ya no era solo la hija del conserje. Ahora era alumna del conservatorio Whitmore. El cuarto era pequeño, pero para Sophie era un mundo nuevo. Tenía una cama solo para ella, paredes limpias, una ventana con vista a una plaza llena de árboles. Silencio. Un silencio que no lastimaba, sino que permitía soñar, pero no había tiempo para admirarlo. A las 6:30 de la mañana, el despertador sonó. Su nueva vida había comenzado. El primer día de clases fue como una sacudida. Su profesor de cuerdas, el temido maestro Callahan, la observó como si tratara de descifrar si estaba frente a una promesa o una pérdida de tiempo. «Toca», dijo sin emoción. Sophie tocó la misma pieza que había interpretado en su escuela. Cuando terminó, Callahan se quedó callado unos segundos. Luego soltó: «Tienes emoción, pero sin técnica. Eso no vale mucho. Vamos a arreglarlo». Y así empezó. La rutina era despiadada. Escalas, ejercicios de arco, posiciones, respiración, precisión. Sophie practicaba hasta que los dedos le dolían, hasta que las uñas le ardían. A cada error, Callahan corregía con una frialdad quirúrgica. «Tu mano derecha está floja. El vibrato te está ahogando las notas. Respira como si controlaras el tiempo, no como si suplicaras por él». Ningún elogio, solo exigencia. Los demás estudiantes hablaban de festivales en Europa, de profesores privados desde los 6 años. Sophie solo escuchaba, en silencio, y luego se escondía en una sala vacía para practicar una y otra vez. No entendía todos los términos, no leía las partituras con soltura, pero ahí estaba, dándolo todo. En las noches, sola en la sala de ensayo, las lágrimas a veces le ganaban, no por rendirse, sino por el peso que cargaba. A veces recordaba las palabras de su papá: «Tú eres distinta, Sophie, no por cómo tocas, sino por lo que sientes cuando tocas». Y eso era lo único que la levantaba cada mañana. Poco a poco, los demás estudiantes empezaron a notarla. No hablaba mucho, pero siempre estaba ahí, la primera en llegar, la última en irse. El profesor Callahan, que nunca regalaba elogios, comenzó a observarla diferente.
Un día, después de un pasaje complicado, simplemente dijo, mejor. Y ese mejor valía más que un diploma. Pero no era suficiente, porque en el Conservatorio Whitmore la competencia era constante, y entonces llegó el anuncio, el Showcase anual. Una noche especial donde los mejores estudiantes tocaban frente a maestros, compositores, agentes y directores de orquesta. Una noche que podía cambiar su vida. Sophie vio el cartel pegado en el muro del pasillo. Se quedó ahí parada, con el estómago apretado. Su mano temblaba al sostener el estuche del violín. No se sentía lista, no como los demás. Aún escuchaba en lo profundo de su cabeza las risas de la escuela, las burlas, la duda. Pero una vocecita dentro de ella comenzó a crecer. Ya te reíste con ellos, ya te escondiste. ¿Qué más pueden quitarte ahora? Esa noche llamó a su papá. Le contó del evento. Le dijo que tenía miedo. Él no dudó ni un segundo. ¿Te has rajado antes, Sophie? ¿Por qué lo harías ahora? Ella guardó silencio. Luego sonrió. No lo voy a hacer. Y al día siguiente escribió su nombre en la lista de participantes. La noche del showcase llegó con un cielo despejado y un aire que cortaba. El Conservatorio Whitmore estaba irreconocible. Las luces encendidas iluminaban los vitrales. Invitados bien vestidos caminaban por el vestíbulo con programas dorados en la mano. Sophie, en el camerino, trataba de respirar con calma. Llevaba un vestido negro elegante que la directora Finch le había prestado. En las manos, su violín de siempre, ese que había empezado con cinta pegada y ahora cargaba una historia. Frente al espejo, Sophie no se reconocía, pero sabía que por dentro seguía siendo la misma, la de los ensayos en la oscuridad, la de los dedos heridos, la que nunca tuvo un maestro, hasta que la música la defendió sola. En el escenario, otros estudiantes ya habían tocado, todos con piezas complejas, técnicas pulidas. Sophie no se intimidó. Ella no tenía perfección, tenía verdad, y cuando su nombre fue anunciado, se levantó, caminó hacia el escenario sin prisa, sintiendo el peso de cada paso, pero también una extraña paz. Al acomodarse frente al público, entre las luces y el murmullo, lo vio Mr. Reynolds, el mismo profesor que años atrás se había burlado de ella en el auditorio de su vieja escuela, el que había dicho que solo era la hija del conserje, el que la había hecho sentir invisible. Estaba ahí, en la segunda fila, con cara seria, sin saber que estaba a punto de tragarse cada una de sus palabras. Sophie respiró profundo, cerró los ojos y tocó. La primera nota fue suave, pero tenía alma. Luego vino otra y otra, hasta que la melodía se convirtió en un río que arrastraba todo lo que Sophie había vivido, cada lágrima, cada noche de duda, cada mirada de desprecio. Todo estaba ahí, en su música. El auditorio entero quedó paralizado. Nadie respiraba, nadie se movía. La música la envolvía como si el escenario fuera una extensión de su cuerpo. El violín no era un instrumento, era su voz. Sophie tocaba sin miedo, sin pensar en ganar. Solo quería decir algo que las palabras no podían, y cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio fue absoluto. Por unos segundos, todo quedó en pausa, y entonces estallaron los aplausos. La gente se levantó. Gritaban, aplaudían como si hubieran presenciado un milagro. Sophie bajó el arco, respirando con dificultad. Buscó a Mr. Reynolds entre la multitud. Lo encontró, de pie, aplaudiendo, sin palabras, sin excusas, solo con una cara que decía, me equivoqué. Al costado del escenario, Daniel Whitmore sonreía. Se acercó a Sophie sin interrumpir el momento. No tocaste una pieza. Contaste una historia, le dijo, y Sophie, con los ojos brillando, entendió. La historia ya no era de dolor, ahora era de transformación. Las cortinas comenzaron a cerrarse, y Sophie, por fin, sabía que ya nadie la vería como la hija del conserje. Ahora la verían como quien realmente era,
una artista. La mañana siguiente, el sol entraba por los ventanales altos del conservatorio, pintando de dorado los pasillos silenciosos. Sophie caminaba sola, sin prisa. Cada paso sonaba diferente, más firme, más suyo. Frente a la puerta de una de las salas, se detuvo. Sobre una pequeña placa metálica, grabado con letras claras, estaba su nombre: Sophie M., Sala 12. Se quedó viendo la placa por unos segundos con una sonrisa leve. Ya no era solo una alumna invitada, ya no era la hija del conserje. Ahora tenía un espacio, un nombre, un lugar en el mundo. Entró. La sala era sencilla pero perfecta, una acústica impecable, un espejo grande frente a una silla. Colocó su violín en el regazo, respiró hondo y tocó una sola nota. El sonido rebotó en las paredes como si la estuviera abrazando. Cerró los ojos. No necesitaba aplaudir, solo necesitaba estar ahí. Días después, el Conservatorio Whitmore publicó un comunicado oficial: Sophie M., nueva becaria extraordinaria. La noticia se esparció. Alumnos comenzaron a saludarla. Algunos le preguntaban cómo lo logró. Otros solo la veían con admiración. Incluso algunos que antes ni la volteaban a ver, ahora querían escucharla tocar. Pero nada se comparó a la llamada de esa noche. Su papá. «Hija, tu nombre está en internet», dijo con la voz entrecortada. Sophie rió. «Lo sé, papá, pero ese nunca fue el sueño. El sueño era tocar, nada más». Hubo un silencio. Luego él respondió: «Entonces toca, pero hazlo también por ella». No dijo su nombre, pero Sophie lo entendió. Su madre. Y sí, Sophie tocó, cada vez con más fuerza, con más claridad. La directora Finch la invitó a representar al conservatorio en una grabación oficial. En la entrada del teatro, Whitmore la esperaba. «Hoy no solo vas a tocar», dijo con voz baja, «hoy vas a abrir la puerta para muchos otros como tú». Sophie asintió. Entró al escenario, sola, con su violín, pero esta vez no sentía vacío. Tocó, y el sonido que salió no era perfecto, pero era puro. Era ella. Ahora sí, el mundo la escuchaba.